Dios le bendiga. Quiero compartir con usted la palabra del Señor ahí en Malaquías, capítulo 3. Abra su Biblia y el tema de hoy se trata acerca de los diezmos y las ofrendas. El tema lo estoy titulando ¿Por qué los cristianos diezman y ofrendan? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen y bueno, a la luz de la palabra del Señor vamos a ver por qué los cristianos diezman y ofrendan. Y pues vaya conmigo ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 7, voy a iniciar con la lectura de la palabra del Señor. Dice así: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, nosotros vamos a abrir nuestro corazón para recibir la palabra del Señor, tal y como Él así nos habla en su santa palabra. Y bueno, la pregunta que muchas personas hacen, ¿por qué los cristianos diezman y ofrendan? ¿Por qué diezmas? A mí muchos me preguntaron, aún siendo un miembro de una iglesia, no era pastor, antes muchos me preguntaban, ¿por qué diezmas tú? Yo les decía, porque Dios así lo dice en su palabra. Muchos me dijeron, yo no voy a dar el diezmo para que otra persona lo gaste. Y mi respuesta era para todas esas personas, yo no se lo doy al pastor, yo se lo doy a Dios. De ahí, Él es digno de recibir lo que Dios le está dando también a Él. Así que, pues lo hacemos para Dios. No lo hacemos para Dios. Así que, ¿por qué diezmamos nosotros? Bueno, ¿por qué diezma un cristiano? Antes de tratar este punto específicamente, ¿por qué diezmamos? Voy a hablar por qué muchos no creen en diezmar y en ofrendar. Ese va a ser el primer punto. ¿Por qué muchas personas no diezman y no ofrendan? Bueno, muchos están confundidos por enseñanzas que salen y son enseñanzas falsas, contrarias a la palabra de Dios, y no dejan que otras personas lo hagan con su corazón abierto, sino que le están estorbando. Estas enseñanzas no dejan de ser enseñanzas diabólicas. Son enseñanzas diabólicas y muchos se dicen ser cristianos y están enseñando esas doctrinas o esas enseñanzas diabólicas. ¿Por qué digo que son diabólicas? Porque el que se
cosas de Dios es el mismo diablo. Y el diablo engaña a todo el mundo. Así que una enseñanza contraria a la palabra de Dios es una enseñanza que viene directamente de Satanás y está engañando para que las personas no obedezcan a Dios. El diablo mismo utiliza la palabra de Dios y la tuerce, porque el diablo conoce todo lo que Dios dice en su palabra, pero el diablo la tuerce la palabra de Dios para engañar. Si nosotros vamos a los evangelios donde el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y allá en el desierto Satanás se acerca para tentarlo, ahí Satanás utiliza la palabra de Dios torciéndola para hacer o tratar de que Cristo Jesús cayera en la tentación. Pero Cristo Jesús en todo tiempo dijo, escrito está, y utilizaba la palabra y venció a Satanás en toda ocasión. Por ejemplo, Satanás le dijo, cuando llevó a Cristo Jesús al pináculo del templo, le dice, échate abajo, acabo escrito está. Fíjese lo que dijo Satanás, acabo escrito está, que enviará a tus ángeles cerca de ti y te sostendrán en sus brazos. Cristo Jesús dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos nosotros que Satanás torció la palabra de Dios a su manera para poner tentación. De esa manera lo hace también con todas las personas. Y muchas de las veces les da una enseñanza equivocada y las personas están enseñando una palabra torcida por obra de Satanás, no porque ellos así lo quieran hacer, sino porque Satanás es muy astuto y los está manipulando a ellos también. Voy a leer en Apocalipsis 12:9, para que vea usted ahí en Apocalipsis 12:9 que el diablo engaña a todo el mundo entero. Dice así, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál serpiente? La que tentó a Eva en el Edén, pues viene siendo Satanás. Dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Note usted, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí en el mundo entero, aquí en la tierra, está Satanás y todos sus demonios, y están ellos engañando a todo el mundo entero. Eso es lo que nos muestra la misma palabra de Dios. Ahora, vemos nosotros que el Señor Jesús, ¿verdad? También le dice unas palabras ahí a los judíos. Ellos no creían del todo en las palabras de Cristo Jesús, porque el diablo no los dejaba creer en la palabra que les estaba dando el Señor, y el Señor Jesús les dice que Satanás es padre de mentira. Dice en Juan 8:43 al 45. Les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Cristo Jesús a los judíos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice. Él mismo les da la razón, la respuesta. Porque no podéis escuchar mi palabra. En otras palabras, se le hablaba y ellos no ponían atención. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Note usted, Satanás no está en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla. Note usted, ¿qué es lo que habla Satanás? La mentira, y es lo de él, eso es lo que él utiliza todo el tiempo. Porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo Jesús les estaba diciendo a ellos, ustedes no escuchan, ustedes no entienden, porque quieren hacer las obras de su padre, el mentiroso. Él es mentiroso desde el principio y siempre habla mentira desde el principio y nunca está en la verdad. Y dice en el 45, algo importante que dice Cristo Jesús, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es más fácil que la gente crea las mentiras que la verdad. Aún a mismo Cristo Jesús no le creían que decía la verdad. Ahorita nosotros podemos estar compartiendo la verdad y un porcentaje muy pequeño va a creer y un gran porcentaje va a estar diciendo que somos unos mentirosos, que no es verdad y esto y lo, van a estar diciendo un sinfín de cosas en contra de la verdad. Aún el mismo Señor Jesucristo fue crucificado por decir la verdad. Ahora, estos judíos, si nosotros leemos los versículos anteriores a estos, vamos a leer que ellos habían creído. Hasta cierto punto habían creído en Cristo Jesús, pero después comienzan a contradecir y el Señor Jesús termina diciéndoles estas palabras que acabamos de leer. Así que nosotros podemos ver que Satanás es mentiroso y lo está declarando Cristo Jesús y Él es el que engaña a todo el mundo, a todas las personas y las hace que no crean en la verdad o las hace que digan mentiras, enseñen mentiras. Por eso es precisamente que muchas enseñanzas falsas acerca de este punto, de este tema del diezmo y la ofrenda, están saliendo por ahí, pero en cantidad de mensajes en contra del diezmo. Cuidado, si tú estás enseñando en contra del diezmo y la ofrenda, te estás metiendo en problemas con Dios Todopoderoso y vas a ser juzgado. Así que mejor arrepiéntete, dice el Señor Jesús en Apocalipsis. Ahí lo dice en el capítulo 2 y el capítulo 3. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde y venga sobre ti como ladrón en la noche. Señor Jesús nos advierte a todos, que debemos arrepentirnos. Dentro del engaño de Satanás en este mismo tema es que muchos enseñan que el diezmo es solo en el Antiguo Testamento. Fue solo para el Antiguo Testamento. Dicen que eso quedó en el Antiguo Pacto, allá en el Antiguo Testamento. Ahorita estamos en el Nuevo Pacto, eso ya se quedó atrás, ya no tenemos que vivir eso, pero están hablando por pura conveniencia propia, porque la verdad no quieren obedecer a Dios y no dejan que otros obedezcan a Dios con esto que el Señor está mandando. Y vamos para ver un poquito acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto, por estas enseñanzas contrarias. Déjeme decirle que cuando está hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto, no se está refiriendo ni al diezmo, ni las ofrendas, ni tampoco a los mandamientos en la totalidad, sino está hablando de la sangre de Cristo Jesús como nuevo pacto y la sangre de los animales en sacrificio del antiguo pacto. De eso se está refiriendo. No está hablando que porque ya estamos en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, en su sangre, ya quedó atrás el diezmo. No, y más adelante voy a enseñar todo eso, pero ahorita vamos a ver de qué se trata el nuevo pacto. Mateo 26, versículo 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió
y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Fíjense nada más. Ahí está hablando del pan, de su cuerpo que era crucificado. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Note usted la copa que ella simbolizaba, que tenía la sangre de Cristo Jesús. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La sangre de Cristo Jesús es el nuevo pacto. Ahora dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto es la sangre de Cristo Jesús derramada para el perdón y remisión de nuestros pecados. ¿Qué es una remisión? Que Él pagó nuestra deuda por nuestro pecado. Nosotros merecíamos morir, Él pagó nuestra deuda con su sangre. ¿De qué manera? Muriendo en el lugar mío, en el lugar de usted. Eso es una remisión. Él pagó mi deuda, Él pagó la deuda de usted, y ese es el pacto nuevo, por lo cual en el antiguo pacto, si leemos nosotros en la ley de Moisés, el antiguo pacto era sacrificar un cordero o una becerra para derramar sangre en el lugar nuestro y que nuestros pecados fuesen cubiertos por la sangre inocente de aquel animal, y Dios perdonaba nuestros pecados. Ese era el antiguo pacto, pero ahora Cristo Jesús lo hizo, Él es el nuevo pacto. De eso se trata el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que está hablando únicamente de la sangre que es derramada por nuestros pecados. Pero la ley sigue todavía vigente. En lo demás sigue vigente. Usted puede leer en Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. No porque estamos en el nuevo pacto nosotros vamos a matar. Dice el Señor, no matarás. Estamos sujetos todavía a esa ley de no matar. El primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 3. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Ahí está el primer mandamiento. Así que aún nosotros, aunque estamos en el nuevo pacto, no debemos hacer absolutamente nada de lo que Dios nos está prohibiendo. Debemos hacer únicamente lo que Dios manda. Dentro de la ley todavía debemos seguir viviendo, pero no para ser salvos, sino para honrar a Dios, para exaltar a Dios. No es para la salvación, porque nuestro Señor se llama Jesucristo. Él murió por mis pecados, pero yo tengo que seguir viviendo. Usted tiene que seguir viviendo dentro de la palabra de Dios, en obediencia y en santidad para Dios. Así que la ley no se ha quitado, debemos seguir viviendo para la honra y la gloria del Señor. Es verdad que en el Antiguo Testamento dice que nosotros no debemos vivir conforme a la ley, sino conforme a la gracia, sí, para ser salvos. Yo no vivo la ley para ser salvo. Vivo la ley simplemente para mantenerme en santidad, para honra y gloria del Señor. Por eso camino sobre esa palabra de Dios. Pero no es para ser salvo. Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Ahora vamos a leer en Mateo 5:17. Dice Cristo Jesús estas palabras: no penséis que he venido para abrogar o cancelar o quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo Jesús vino a cumplir también.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, note usted, importante este versículo 18, Mateo 5, 18. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, todavía no pasan, todavía son los mismos, el mismo cielo, la misma tierra. ¿Hasta cuándo van a pasar? Hasta que Cristo Jesús venga y termine con toda la maldad. Después del milenio va a terminar, va a pasar el cielo y la tierra, van a ser pasados por fuego, dice la misma palabra del Señor. Hasta ese entonces, note usted que dice acerca de la ley. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. En otras palabras, la ley se va a cumplir hasta que hasta que pase el cielo y la tierra. Ponga atención, aún usted que es cristiano. Porque si le quieren enseñar una doctrina falsa, no la acepte. La ley todavía sigue y tenemos que vivirla. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta el final. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, no está diciendo muy grandes, no, de los pequeños, de los más pequeños, y así enseñe a los hombres, cuidado los que enseñan mal, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Note usted el ejemplo que está dando Cristo Jesús. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está dando un ejemplo de la ley. Está dicho en la ley que no mates. Pues no debes matar, porque vas a ir a juicio. Pero ahí enseguidita también dice, nos dice algo que aumenta la intensidad de la ley. En lugar de disminuir, aumenta. Dice Cristo Jesús, mas ahora yo os digo que cualquiera que aborrece a su hermano, culpable es de juicio. ¿Por qué? Porque lo está juzgando como si fuera un asesino, un homicida. Por lo tanto, la ley no perdió su valor, su autoridad en el nuevo pacto. Se intensifica porque ahora no solamente no debemos matar, no, ahora debemos amar, aun cuando nos hicieron algo. Se intensifica la ley en el nuevo pacto y debe ser a través del amor. Así que mucho cuidado, la ley no dejó de ser, aún continúa. Aquí podemos ver con toda claridad que la ley no es quitada de ninguna manera. No debemos matar, y lo está hablando Cristo Jesús en el ejemplo que Él da. Y bueno, en base a esto, que la ley no quedó en el pasado, entonces vamos a regresar a lo del diezmo. Solamente esto fue un principio para entender que el diezmo no es como lo enseñan muchos, que quedó en el pasado, que eso ya no se tiene que vivir, que eso fue en el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que la ley es la ley de Dios y es verdad desde el principio a fin. Mientras estemos aquí debemos vivir conforme a su palabra. Ahora, es curioso que muchas personas que enseñan acerca del diezmo que quedó en el pasado y que ahorita ya no tenemos nosotros que vivir, ¿por qué si predican de las bendiciones del Antiguo Testamento y que Dios te quiere bendecir y mira lo que dice aquí? Ay, ¿por qué ahí no le arrancas todo el Antiguo Testamento y esas bendiciones no te tocan a ti? Muy claro, ¿no?
conveniencia. Y eso no es correcto. Ese es un espíritu contrario. Enseña nada más la conveniencia. No. Dios habla acerca de su palabra, que tenemos nosotros que someternos, debemos estar en obediencia, debemos vivir conforme Dios lo manda. La corrección como la bendición y también la maldición, lo habla el Señor, y cuidadito con todo eso. Entonces, ahora vamos a regresar. La ley todavía sigue. El Señor Jesucristo dijo que hasta que el cielo y la tierra pasen, eso va a ser ya hasta el final de los tiempos, al final de todo, cuando el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva, y para que estemos en su presencia por toda la eternidad. Hasta entonces la ley se terminó. Ahora vamos a estar en la presencia del Señor. Hasta ahí deja de ser la ley que Dios le dio a Moisés, que está aquí en la Biblia, y vivimos únicamente en la presencia de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Y bendito sea el Señor, porque tenemos esas promesas. Ahora, no crea usted ya de aquí en adelante ninguna enseñanza falsa, que el diezmo era solo para el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento debemos seguirlo viviendo todavía, porque es para la honra y la gloria de Dios. Si la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sigue siendo palabra de Dios. No importa, aunque esté en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Y nosotros debemos creer en la palabra de Dios hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Siempre debemos creer en la palabra de Dios. También las bendiciones son nuestras, tanto las que están en el Antiguo Testamento como las que están en el Nuevo Testamento son nuestras. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, todas las bendiciones, Dios me va a estar hablando a mí, le va a estar hablando a usted, esas bendiciones son nuestras. Usted las puede hacer suyas si usted se somete a la voluntad de Dios, tal y como Dios lo dice en su palabra. Los que enseñan esa mentira del diezmo, que era para el Antiguo Testamento, ellos se quieren apropiar de todas las bendiciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento ya no me voy a someter. Nada más las bendiciones son mías. Eso no es correcto. Así que usted analice bien lo que está pasando. Si a usted le han enseñado todo esto de una manera equivocada, usted comience a someterse a Dios. Ahora sí, el segundo punto. Vamos a entrar a este punto y la pregunta es la que mencioné al principio. ¿Por qué los cristianos verdaderos, y aquí le estoy poniendo los cristianos verdaderos, sí creemos en diezmar y ofrendar? ¿Por qué los cristianos verdaderos sí creemos en cuanto a diezmar y ofrendar? En este caso, como mencioné, estoy mencionando a los cristianos verdaderos, porque hay muchos que no son cristianos verdaderos. Solamente dicen, yo soy cristiano, pero ni siquiera viven como Cristo manda. No siguen a Cristo, no obedecen a Cristo, la palabra del Señor no les interesa mucho, y eso no es ser un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero es aquel que cree en Cristo, sigue los pasos de Cristo, se interesa por la palabra del Señor y la vive. Todos los días va a estar viviendo. Así que estos cristianos que viven en Cristo Jesús, creen en diezmar porque se someten a la palabra de Dios, creen en la palabra de Dios y siempre van a estar caminando paso a paso en lo que Dios manda. ¿Por qué?
porque creen que la palabra de Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es verdad. Precisamente por eso un cristiano verdadero diezma y ofrenda, porque creen que la palabra de Dios desde el principio a fin es palabra de Dios, y esa palabra ellos la creen y la viven. También creen que está vigente la palabra de Dios y que no se ha quitado nada de la palabra de Dios, y ellos no lo quitan tampoco por conveniencia propia. Estos cristianos verdaderos leen la palabra y la creen. Yo leo acerca del diezmo, acerca de la ley, y yo creo que todo eso lo tengo que vivir, porque Dios lo está diciendo y punto. Yo no cuestiono a Dios, simplemente creo que su palabra es verdad y la tengo que vivir. Ese es un cristiano verdadero. La aplica en su corazón y a su diario vivir. Vamos a ver cómo el Señor Jesús corrige a los que vivían en su propia conveniencia. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice el Señor Jesús. Ahorita, si el pastor le dice a una persona hipócrita, ay, le hacen un problema y le voltean todas las cosas al revés, en lugar de someterse a la palabra de Dios, y le comienzan hasta decir cosas que no son. Cristo Jesús no fue muy blandito con los que estaban viviendo mal. Cristo Jesús y Juan el Bautista le dijeron a aquella multitud que estaba actuando contrariamente: generación de víboras. Uy, que les digan ahorita esas palabras tan fuertes. Ay, no quiero ni pensar qué es lo que van a hacer. Pero aquí Cristo Jesús dice: escribas y fariseos e hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Cristo Jesús estaba exigiendo que continuaran viviendo en la ley: la justicia, la misericordia y la fe, dice. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor Jesús dice que era necesario diezmar. Ellos estaban diezmando. ¿Qué estaban diezmando? La menta, el eneldo y el comino. Pero dejaban de hacer las cosas de la ley, importantes. Es importante, es parte de la ley, el diezmo, pero no con hacer una cosa ya estamos exentos de hacer otra. Hay que hacer todo. Y dice aquí que era importante cumplir con toda la ley, pero también el diezmo. Así que muchos dicen: no, yo ya no voy a hacer eso. Dice el Señor Jesús: es necesario que lo cumplas. Tienes que cumplir la ley. Dentro de la ley está el diezmo. Y además, más adelante vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos de la ley donde manda a Dios acerca del diezmo. Así que Cristo Jesús habla que debemos cumplir la ley también. No para ser salvos, una vez más lo repito, sino por obediencia a Dios. Así que se debe hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, es lo que dice el Señor Jesucristo. Es por eso que los cristianos verdaderos diezman, porque creemos que no debemos dejar de hacerlo. Hago esto, pero también esto lo debo hacer. Así que si usted se preguntaba por qué los cristianos lo hacen, porque tenemos que obedecer a Dios. Y yo hago esto, pero también hago esto otro, y hago esto otro para honra y gloria de Dios Santo.
Así que creemos que la palabra de Dios está viva y no ha dejado de tener su eficacia. Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento está viva y es eficaz, y lo tengo que hacer porque la palabra de Dios está vigente, no ha dejado de ser. Y Cristo Jesús dijo: hasta que el cielo y la tierra pasen, hasta entonces se va a cumplir hasta la jota y la tilde de la ley. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí vemos nosotros que la palabra de Dios está viva, se mueve, no ha dejado de vivir y es eficaz. Así que el Antiguo Testamento es vivo y eficaz y lo tengo que vivir, y va a cumplir las promesas, porque es eficaz, va a cumplir las promesas que Dios me da, por cuanto yo o usted y todas las personas estamos viviéndolo, lo creemos y lo vivimos. Así que es viva y eficaz la palabra de Dios. Usted lo cree, usted recibe la bendición de parte de Dios. La palabra de Dios continúa con esa eficacia siempre, todos los días de nuestra vida. Así que usted saque su propia conclusión. Usted cree lo que su corazón le está indicando. Usted también decida lo que su corazón le está hablando, le está enseñando, porque ahí en nuestro corazón habla Dios. Lea la palabra de Dios y Dios le va a hablar a su corazón. Por lo tanto, usted obedezca a la voz de Dios que le está hablando en su corazón. No crea nada más porque yo hablo. Si lo dice la palabra de Dios, créale a Dios. No me crea a mí, créale a Dios. Si yo estoy hablando la palabra de Dios y no cree usted, pues usted no le está creyendo a Dios, porque está en la palabra de Dios. Así que recuerde que todos vamos a rendir cuentas delante de Dios un día. Siempre vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y vamos a leer una vez más en Malaquías 3, ahí donde iniciamos al principio. Malaquías 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Note usted, el Señor le está reclamando al pueblo de Israel que ellos se habían apartado de la ley de Él y no guardaron su ley. Dice Él, ahora los llama, misericordiosamente les está llamando. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué me dice eso? El Señor me está llamando. Dice, vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. El Señor habla a mi corazón, el Señor habla al corazón de usted. Si no lo hice, bueno, Señor, perdóname, pero de aquí en adelante yo lo quiero hacer. Escuche la voz de Dios. Dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ay, agresivos. ¿En qué nos vamos a volver a ti? Dice en el versículo 8, sigue hablando Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Ay, se están poniendo al tú por tú con Dios. Los que no diezman se están poniendo al tú por tú con Dios. ¿En qué te hemos robado? Yo no te he robado nada a ti, no te debo nada.
Y dice ahí Dios, da como respuesta al final del versículo 8, en vuestros diezmos y ofrendas, ahí me robaste. Si tú no estás dando tus diezmos y tus ofrendas, me has robado, lo dice el Señor. ¿En qué te he robado? En tus diezmos y ofrendas. Un verdadero cristiano no roba a Dios. Por eso los verdaderos cristianos dan sus diezmos y dan sus ofrendas a Dios, porque creen que esta palabra está vigente y no dejó de ser eficaz hasta el presente. Sigue siendo eficaz. Es verdad. Dios lo sigue diciendo. ¿Quién le da autoridad a ese hombre, a esa persona, de decir que esta palabra no tiene validez? Cuidado los que enseñan equivocadamente, porque Dios va a llamarnos a cuentas, a usted y a mí. Si yo enseño mentira, yo voy a rendir cuentas delante del Señor. Si usted enseña mentira, usted va a rendir cuentas delante del Señor. Todos vamos a estar delante del gran juez todopoderoso. Y para que entienda de ese gran juicio, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante, usted léalo. Ahí está el juicio del gran trono blanco, donde todos van a ser juzgados, aquellos que no obedecieron a Dios, y van a ser juzgados en condenación eterna. Así que el Señor está llamando la atención de su pueblo, que aún seguía con rebeldía y decía: nosotros no te hemos robado de nada. Sí, en vuestros diezmos y ofrendas. Tal vez vivían en las cosas, en todo lo demás, vivían bien, pero en eso no. Porque aquí el Señor les está reclamando específicamente de sus diezmos y ofrendas. Versículo 9 les habla acerca del resultado por estarle robando. Malditos sois con maldición, les dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay maldición para aquel que no diezma lo que a Dios le toca. Hay maldición, y no lo digo yo, no es palabra mía, es palabra de Dios. Malditos sois con maldición. ¿De qué manera llega la maldición a aquellos que no diezman, que tienen el conocimiento que deben diezmar y no lo hacen? Bueno, hay mucha escasez, hay calamidad, falta de trabajo. El dinero que se gana rinde muy poco, se va en enfermedades, en medicinas, se va que se descompone el auto, se va en deudas, en fin, de muchas formas se deshace aquel ingreso que nosotros recibimos por nuestro trabajo. La maldición no nos rinde nada, y muchas cosas más. Pueden ser una lista innumerable de las cosas que pueden sucedernos cuando nosotros no obedecemos a Dios en el diezmo y en la ofrenda que Él demanda de nuestras manos. Ahora dice en el versículo 10, vuelve otra vez a llamarlos a su presencia, a la obediencia a su palabra. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y probadme, note usted, esta es la única manera que el Señor nos da permiso de probarlo a Él. Probadme, dice, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese, Dios le da a usted permiso, me da permiso a mí de probarlo a Él. Si yo diezmo, traigo los diezmos y las ofrendas al alfolí, ahí a su casa, entonces Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre mi vida, sobre la vida de usted, hasta que sobreabunde. Le va a dar lo que usted necesita y aún más. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pruébame a ver si no lo hago. Pruébame. Tú te vas a dar cuenta que yo te voy a bendecir. Ahí está la palabra de Dios, las promesas. Pero queremos las promesas, mas no queremos nosotros el compromiso. Ese es el problema del ser humano. Quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere comprometerse con Dios. Al contrario, se hace el desentendido y voltea para todas partes menos hacia el rostro de Dios. Dios continúa diciendo ahí en el versículo 11 y 12, fíjese nada más. Reprenderé, el Señor aquí está prometiendo protección para su ingreso, para su trabajo, para su economía. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, benditos, gozosos, dichosos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está prometiendo protección a su ingreso, a su trabajo, está prometiendo bendición en lo que usted gana. Yo voy a reprender al devorador y no te lo va a quitar de tu mano. Yo te voy a suplir, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. El Señor lo dice ahí como promesa. Otro pasaje bíblico en cuanto a los diezmos, en Levítico 27, versículo 30, dice así: y el diezmo de la tierra, note usted, aquí está el Antiguo Testamento, que no ha dejado de ser. Aún continúa, debemos vivirlo para la honra y la gloria de Dios. Y aquí dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es el diezmo? De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Déjeme decirle una cosa: Dios es eterno. Él siempre ha existido, Él es el Dios todopoderoso. Él no ha dejado de ser ni jamás lo va a dejar de ser. Por lo tanto, continúa. Lo que le pertenece a Él, le pertenece a Él, y usted y yo no somos quienes debemos decir que ya no se lo vamos a dar, porque entonces le estamos robando a Él, como dice en Malaquías. Aquí Él les había mandado: esto es de Jehová, es mío. Continuamos. Dice en el versículo 31, Levítico 27, 31, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa debajo de la vara, pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo. No digas: no, este borreguito está muy bonito, este becerro está muy bonito, mejor le doy a aquel feo, flaco, peludo que está allá. No, cuidado, porque Dios
Después, en otra ocasión, el Señor les reclama que le daban la perniquebrada, le daban el animalito más feo, el defectuoso. Se lo reclama al pueblo. Así que a Dios le vamos a dar lo que le pertenece a Él y no estemos nosotros viendo cuál está bueno, cuál está malo. Dice aquí, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Así que Dios lo mandó y eso es lo que se tiene que seguir haciendo. Cristo Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Y la palabra del Señor Jesús también dice, no va a pasar ninguna jota, ninguna tilde hasta que todo se cumpla. Cuando los cielos y la tierra pasen, hasta ahí. Así que esta ley sigue vigente. Deuteronomio 14, versículo 22. No es opcional, es un mandamiento, es algo que debemos hacerlo, no es opcional. Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente, fíjese nada más, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Todos los días debes temer a Jehová. Debes tener temor de Dios. Y dice aquí en el versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto. ¿Qué quiere decir eso? Indefectiblemente, si usted va al diccionario, el diccionario le va a decir, no puede faltar o no puede dejar de ser. En otras palabras, esta ley no falta y no ha dejado de ser, indefectiblemente lo tenemos que dar, no hay vuelta de hoja. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, es su voluntad, pero no quiere decir que está bien y Dios le va a llamar un día y le va a juzgar. El que está enseñando contrariamente a esto también va a ser juzgado y se va a llevar consigo mismo a todos los que le pusieron atención por no leer correctamente. Así que Dios habla a nuestro corazón, ponga atención cuando Dios habla. Veamos lo que sucedió con un matrimonio en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, que sustrajo de lo que deberían dar a Dios de su ingreso. Cuando ellos vendieron una propiedad, ¿qué pasó con este matrimonio? Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ese hombre vendió una heredad y sustrajo del precio, sacó del precio. Si vamos a decir así, si lo vendió en $20,000, nada más sacó 10,000. Sabiendo también su mujer lo que el marido había hecho, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Note usted, al principio mencioné que Satanás es el que engaña a todo el mundo.
Aquí está Satanás engañando a este hombre, diciéndole, no tienes que dar todo, nada más saca una parte de ahí y con eso es suficiente. Lo demás, mira, acá déjatelo en la bolsa. Satanás está atrás de la cortina controlando las actitudes de las personas, como los que no diezman, como los que están enseñando en contra del diezmo y como los que no quieren poner atención en la palabra de Dios. Ahí está Satanás atrás de las cortinas y él está enseñando o mal aconsejando a las personas. Eso fue lo que sucedió con ese hombre y Pedro se lo dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Note usted, ¿a quién estaba mintiendo? Al Espíritu Santo, a Dios mismo. A Pedro no. Dice en el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No es al pastor a quien usted miente. No es a los hermanos que están ahí en la iglesia a quien usted está engañando. Usted no lo hace para Dios. Usted se lo niega a Dios. Si usted lo roba a Dios. Es a Dios a quien usted lo está haciendo. Si usted lo hace, no lo haga para que los demás lo vean o se den cuenta que usted dio. Usted hágalo para Dios. Que no se dé cuenta la mano derecha lo que hace la izquierda, ni la izquierda lo que hace la mano derecha. Usted hágalo para Dios y punto. Así que ahí en el versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Qué sucedió por mentirle a Dios? Murió, expiró. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Los dos mintieron y no le mintieron al hombre, le mintieron a Dios. Déjeme decirle que esto era en cuanto al dinero que era de ellos. No era de Pedro, no era de los demás apóstoles, no era de nadie. Era de ellos, Dios se lo había dado a ellos. Entonces, ahí vemos nosotros que lo que usted gana, lo que yo gano, está en nuestra mano. Ellos decidieron no darle a Dios lo que deberían darle. No estaban sujetos a dar toda la cantidad, pero tal vez habían dicho que iban a vender una heredad y la iban a dar toda. Todo lo que ellos ganaran lo iban a dar y no lo hicieron. Les entró la avaricia y la codicia y detuvieron una parte. Si no lo vas a dar, no lo digas. No prometas algo que no vas a dar. Tal vez eso fue lo que ellos hicieron. ¿Por qué lo digo? Porque Pedro le dijo, era tuyo, te lo hubieras quedado. Lo que sí estaban sujetos era dar el diezmo. Si ellos hubiesen dado nada más el diezmo y hubieran dicho, ¿saben qué? Yo voy a vender esta heredad y voy a dar el diezmo, no les hubiera pasado lo que les sucedió. Porque nada más en el diezmo estaban ellos sujetos a darlo.
hubieran dicho, yo voy a dar el diezmo y una ofrenda más. No, no voy a dar todo, pero voy a dar una ofrenda más. Y ellos hubieran honrado a Dios, no hubieran mentido, pero tal vez sí dijeron que iban a dar todo y por eso sucedió esa situación. Así que en el diezmo sí estamos sujetos a darlo y debemos obedecer a Dios y no debemos mentirle, como los en Malaquías. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Así que ellos hicieron eso y ese fue el resultado. Dios los juzgó en ese mismo instante. Se debe dar con alegría solamente a Dios, porque Dios ama al dador alegre. Por eso damos nosotros también con libertad, porque lo hacemos para Dios. La palabra de Dios lo dice, yo lo creo, lo vivo y lo hago con alegría. Eso es precisamente lo que Dios ve también en nuestro corazón. Segunda de Corintios 9:6. Pero os digo, el que siembra escasamente, dice aquí, también segará escasamente. Así que no se pregunte por qué las cosas no le van bien, por qué hay escasez, porque cuando siembra escasamente es porque también va a segar escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando lo da usted, délo con alegría, dé como siente en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Si usted lo hace de esa manera, Dios le ama a usted. Si usted lo hace de la manera como lo hizo Ananías y Zafira, tenga mucho cuidado. Se mete en problemas. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, note usted, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué? Porque Dios nos da también para que hagamos una buena obra. Y nos va a dar suficiente, nos va a dar en abundancia para hacer buenas obras. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Note usted, no deja de hacer en el Antiguo Testamento, porque la justicia de Dios está en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Permanece para siempre. Así que nosotros debemos cumplir con la voluntad de Dios, porque así está la justicia de Dios. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Ahí está hablando de vuestro ingreso, vuestro trabajo, vuestro negocio. Eso es la sementera. Dios va a bendecir en su negocio y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, o sea, para que usted con libertad vaya y haga buena obra, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Señor, gracias porque me has bendecido. Todo esto que tengo no es por mi esfuerzo, sino porque tú me lo has dado. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por este ingreso, Señor. Gracias porque tú me sostienes a mí, a mi familia. Todo lo recibimos de parte de Dios. No es por lo que nosotros sabemos hacer o podemos hacer o estamos haciendo. Es porque Dios nos dio absolutamente todo. De esta manera, usted va a ser bendecido si le obedece al Señor en su palabra. Usted va a salir ganando siempre, porque Dios está ahí con usted, bendiciendo su ingreso. Asimismo, si usted le obedece en todo tiempo, Dios le va a dar
todo lo que le haga falta a usted y a su familia. Usted y yo debemos recordar algo, nunca se nos debe olvidar que lo que recibimos es Dios quien nos lo dio. Muchos dicen, ¿yo por qué le voy a dar ahí al pastor o le voy a dar a la iglesia si esto a mí me costó? Fue Dios quien se lo dio por su trabajo. Es Dios quien le da el trabajo. Es Dios quien ha estado ahí. No se le olvide, puede faltarle a usted lo que ahorita está recibiendo como bendición. Así que, mire lo que dice, ya para terminar, Primera de Crónicas 29, lo que David dijo a Dios cuando todo el pueblo junto con David habían traído de sus pertenencias, habían traído todo lo que ellos tenían para darlo para la construcción de la casa de Dios, del templo, que iba a ser cuando Salomón ya estuviese al frente del reinado. David, al comenzar a juntar todo aquello para la casa de Dios, le dice estas palabras a Dios. Primera de Crónicas 29:12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, de lo que te hemos dado, todo esto, yo no soy nadie, ni él, ni este pueblo no somos nadie. Todo te pertenece a ti, pero de lo recibido de tu mano te estamos dando. Señor, aquí está. Te honro, te adoro, te exalto. Precisamente por eso es que nosotros le damos a Dios. Uno, Él lo dice en su palabra. Dos, lo que nosotros recibimos es que Él nos lo ha dado. Y de lo que recibimos de su mano, se lo damos. A Él lo damos la honra y la gloria. Y Él nos sigue bendiciendo porque estamos viviendo en obediencia a su palabra. Usted decide. ¿Quiere bendición? Sométase a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra santa. Gracias por tu verdad. Bendice a cada persona. Dale entendimiento, sabiduría de tu palabra santa y que te honre con todo su corazón. Y que ellos puedan ver tu bendición en sus vidas, en su familia, en su casa, y que nunca falte ese trabajo para el ingreso, Señor, que ellos necesitan. Aquellos, Señor, que han fallado a tu palabra en cuanto a los diezmos y ofrendas, permíteles que ellos hagan un pacto, así como Jacob, que te dijo: Señor, si tú me bendices, yo te daré de todo lo que tú me des, te daré el diezmo. Y que ellos puedan probar que tu palabra es verdad y tus bendiciones, Señor, los alcanzan y los guardan hasta que sobreabunden, como lo dices en Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante. En tu nombre, Señor, los pongo en tus manos y que tu presencia sea en cada hogar de los que abren sus puertas para que tú reines en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga y el Señor le dé grandes bendiciones.